campo de ciencias políticas siempre ha sido muy involucrado en el estudio de las transiciones a la democracia. Y eso lo vemos globalmente, que los politólogos, los que estudian los regímenes de las instituciones, les interesa cómo cambian las instituciones y también cuál es el papel también de la sociedad, la relación entre Estado y sociedad. Entonces la memoria histórica nos interesa mucho y los politólogos que entran en este tema normalmente están primero interesados en las instituciones, cómo construye una democracia después de un régimen autoritario, cómo se trata del pasado y cómo eso afecta quién tiene cargos en el nuevo gobierno. Hay una purga, hay juicios, hay también lo de las comisiones de reconciliación, porque eso son formas de instituciones. Nos interesa instituciones y también el poder. ¿Quién tiene el poder? ¿Cuál es el poder de la historia? ¿Cómo se ha tratado la historia dentro de las instituciones? ¿Cuál será los efectos en el presente del pasado? Cuando regresa el pasado como un tema de política actual. Y así los politólogos que estudiamos las instituciones y el poder, así entramos en eso porque es un tema que moviliza a la gente. Es un tema que a veces a los políticos no quieren tocar, es como una tercera raíl allí en la política, por eso nos interesa y también reconocemos la trascendencia importante en la vida humana que tiene este tema. Yo creo que es por eso. De un lado hay unos de mi campo que dice que lo más importante es que nos mantengamos un tipo de neutralidad, ¿no? Porque de ciencias políticas intentamos ser más o menos como una persona que ve toda la perspectiva, intentar no meternos mucho en la política en sí porque no queremos contaminar la investigación, queremos ser más neutrales. Trabajamos con datos, entrevistamos a gente, pero también utilizamos estadísticas, intentamos y también encuestas políticas, pero también hay otra rama de nuestro campo que es muy, digamos, muy entregado y muy politizada, y para ellos la ciencia política es una manera de entender la realidad, pero también empujar un tema que tiene un apego normativo, digamos. Entonces es posible de ser politólogo adoptar ese tipo de acercamiento al tema, es decir, que es muy amplio lo que puede hacer, donde empieza, donde acaba. Bueno, que yo creo que hay para todos, ¿no? Hay gente que son más, les interesa más leer los documentos, hay gente que más le gusta entrevistar a la gente con los partidos políticos o con las asociaciones. Entonces hay de todo, en ciencias políticas en este tema hay de todo.